Durante décadas, documentos y relatos fueron sepultados en el silencio. Entre ellos, una entrevista olvidada de Edgar Cayce, el hombre que se dormía para desentrañar los misterios del alma, de la muerte y del destino humano. Este contenido, prohibido y mantenido fuera de la vista del público por más de 70 años, trae revelaciones que pueden cambiar todo lo que pensamos sobre la existencia. Imagina escuchar, directamente de alguien que accedía a dimensiones ocultas, lo que realmente sucede después del último suspiro. Lo que Cayce reveló es tan poderoso que desafía no solo la lógica común, sino también muchas doctrinas religiosas y científicas. Hoy, después de tanto tiempo, estas palabras finalmente emergen del olvido como una carta escrita en el tiempo destinada a aquellos que están listos para ver más allá del velo de la vida. Pocos sabían de la existencia de esta entrevista. Fue dada en un momento crítico, cuando las preguntas sobre el alma, el más allá y el futuro de la humanidad bullían en su mente. Guardada por décadas por una pequeña red de seguidores leales, la grabación resistió a intentos de borrado y censura. Al rescatar este material, no estamos solo recuperando palabras antiguas, estamos trayendo a la luz verdades universales que pueden tocar profundamente a cada uno de nosotros. Si sientes que hay algo más allá de lo que los ojos ven, si crees que tu alma anhela respuestas olvidadas, quédate conmigo hasta el final. Aprovecha y suscríbete al canal y deja tu me gusta para que este mensaje alcance a más buscadores como tú. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un llamado. En esa entrevista, Cayce describe en detalle lo que sucede en el instante en que dejamos nuestro cuerpo físico. Según él, el alma no se pierde en el vacío, sino que es acogida por una dimensión de luz y conciencia. Cada espíritu, afirma, lleva consigo no solo sus memorias, sino también sus intenciones más profundas. Este registro vibracional es lo que determina los primeros pasos de la jornada post-muerte. Para Cayce, la muerte no es el fin, sino una transición hacia un plano donde pensamientos y sentimientos moldean la realidad alrededor. Y fue justamente ese entendimiento el que él insistió para que la humanidad comprendiera. Somos constructores de nuestro destino, aquí y allá. Revelaciones como esa fueron consideradas peligrosas demasiado para su época, y tal vez hasta para la nuestra. Al ser cuestionado sobre lo que sucede en los primeros momentos después de la partida, Cayce respondió de manera simple y conmovedora. Es como despertar de un sueño dentro de otro sueño, pero con una claridad que nunca se experimenta en la tierra. Él hablaba de un mundo donde el alma reconoce su verdadera esencia, libre de las limitaciones del cuerpo físico. Sin embargo, advirtió que no todos encuentran la luz inmediatamente. Aquellos cuyos corazones estaban pesados de odio, miedo o arrepentimiento podrían vagar en confusión hasta reencontrar su camino. Estas palabras trajeron esperanza, pero también responsabilidad. Aquello que cultivamos en vida resuena en la eternidad. Cayce no quería asustar. Él quería preparar a cada ser humano para la jornada que inevitablemente enfrentará. Conforme la entrevista avanzaba, Cayce reveló algo aún más perturbador: visiones sobre el futuro colectivo de la humanidad. Él describió una época en que la ciencia se reaproximaría a la espiritualidad, reconociendo la existencia del alma como una realidad concreta y no más como una creencia abstracta. Según él, eventos globales, catástrofes naturales, revoluciones internas y cambios en la estructura social serían señales de que el mundo material estaría siendo sacudido para despertar la conciencia espiritual. Para Cayce, el dolor colectivo sería, en realidad, un proceso de renacimiento. Estas palabras, dichas con serenidad y convicción, parecían dibujar un mapa invisible para los tiempos que estamos viviendo ahora. La pregunta que flota es: ¿estamos preparados? Muchos se preguntaron cómo Cayce podría prever eventos tan distantes en el tiempo, y aún así tan próximos de nuestra realidad actual. La explicación que él daba era sorprendentemente simple. Durante sus estados de trance,
Él se conectaba con una fuente de conocimiento universal, un campo de información donde pasado, presente y futuro coexisten. Para él, no existía un mañana separado del hoy. Todo era parte de un gran océano de conciencia. Fue de ese océano que él pescó visiones de cambios climáticos, desplazamientos de tierras, transformaciones sociales y avances científicos que solo ahora comenzamos a comprender. Pero junto con esas visiones, Kayse siempre dejaba un aviso. El futuro es maleable. Nuestras elecciones, individuales y colectivas, moldean lo que vendrá. Al abordar el destino del alma humana, Kayse fue aún más profundo. Él explicó que la vida no comienza en el nacimiento ni termina en la muerte. El alma, según él, es eterna y recorre múltiples experiencias para crecer en sabiduría, compasión y entendimiento. Cada existencia es una oportunidad de aprendizaje y cada desafío es una chance de evolución espiritual. Kayse afirmaba que olvidamos nuestras vidas pasadas para enfocar plenamente en los desafíos actuales, pero las marcas de esas existencias continúan impresas en nuestro ser. Traumas, talentos, miedos y amores inexplicables muchas veces son herencias de jornadas anteriores. Entender esta dinámica era para él la llave para curar heridas profundas y romper ciclos de sufrimiento que se repiten de vida en vida. La entrevista también tocó en un tema que, en la época, fue considerado extremadamente polémico: la reencarnación como mecanismo de justicia y evolución. Para Kayse, cada alma tiene la oportunidad de corregir errores pasados, reparar lazos rotos y desarrollar virtudes olvidadas. El karma, según él, no era un castigo, sino una ley natural de equilibrio, guiando a cada ser para su más alta expresión. Esta visión libertadora contrariaba dogmas religiosos rígidos y chocaba tanto a escépticos como a creyentes. Pero Kayse no hablaba con arrogancia. Sus palabras estaban impregnadas de humildad, como quien solo relata aquello que vio con los ojos del alma. La invitación era clara: vivir con conciencia hoy para construir realidades más luminosas mañana, aquí y allá. Cuando cuestionado sobre cómo la humanidad podría prepararse para las transformaciones futuras, Kayse fue enfático. Sería necesario cultivar 3 grandes fuerzas interiores: el amor, la verdad y la compasión. Más que preparar reservas de comida o huir hacia lugares aislados, él alertaba que el verdadero refugio sería interno. Un corazón alineado con la luz resistiría a las tempestades exteriores, mismo en los tiempos más sombríos. Esta preparación espiritual sería esencial no solo para la supervivencia física, sino para la continuidad de la evolución del alma. Él insistía que los grandes cambios no vendrían solo para destruir, sino para purificar. Solo aquellos capaces de mirar hacia adentro con coraje y sinceridad podrían atravesar el gran portal de la transformación. Entre las pasajes más conmovedoras de esta entrevista está la descripción de cómo el alma reencuentra a aquellos que amó a lo largo de sus existencias. Kayse hablaba de reencuentros emocionantes en planos de luz, donde los lazos más verdaderos nunca son rotos por el tiempo o por la muerte. Aquellos que amamos, decía él, caminan con nosotros en niveles que nuestros ojos físicos no pueden percibir. La separación es solo aparente. Esta certeza traía consuelo a muchos que lo oían, y aún hoy resuena en los corazones que buscan un sentido mayor para la pérdida. Saber que el amor sobrevive a la muerte transforma la forma como vivimos y amamos ahora. Para Kayse, el amor era la única fuerza realmente inmortal, el hilo de oro que cose todas las jornadas del alma a través de las eras. Al revelar estos secretos sobre la continuidad de la vida, Kayse también apuntaba hacia la importancia del perdón. Él decía que en el mundo espiritual, las emociones no resueltas crean barreras que dificultan el avance del alma. Perdonar, por lo tanto, no era solo un acto moral, sino un verdadero pasaporte para dimensiones más elevadas. Muchas almas, según él, quedaban presas en zonas intermedias, cargando culpas y rencores que las impedían de reconocer la luz. Perdonar a sí mismo y a los otros era un gesto de liberación profunda,
capaz de abrir caminos no solo en la vida terrena, sino también en la eternidad. Kayse enseñaba que el amor, cuando genuino, disuelve todas las heridas y restaura el alma en su plenitud original. Otro punto poderoso abordado en esta entrevista fue la relación entre pensamientos y realidad. Kayse explicó que en el plano espiritual, el pensamiento es creativo de forma inmediata. Aquello que el alma piensa, ella experimenta. Esto significa que emociones como miedo, odio o culpa generan ambientes sombríos, mientras sentimientos de amor, gratitud y alegría construyen paisajes luminosas y acogedoras. En la Tierra, el proceso es más lento, pero igualmente verdadero. Por eso, Kayse insistía que deberíamos vigilar nuestros pensamientos y nutrir nuestra mente con ideales elevados. Él veía la mente humana como una herramienta sagrada, capaz de construir puentes entre mundos, curar enfermedades e incluso reescribir destinos. Un recordatorio silencioso de que creamos el cielo o el infierno, primero, dentro de nosotros mismos. Durante la entrevista, Kayse también alertó sobre la necesidad de una nueva ética para la humanidad. Él decía que el futuro dependería de la capacidad colectiva de actuar con responsabilidad, compasión y respeto por la vida en todas sus formas. Las estructuras políticas, económicas y religiosas tradicionales, según él, pasarían por profundas rupturas. Muchas se derrumbarían, pues estarían basadas en el egoísmo y en la dominación, y no en la verdad espiritual. Pero Kayse veía esto no como una tragedia, sino como una oportunidad, un tiempo de reconstrucción, donde valores eternos como solidaridad, humildad y servicio al prójimo volverían a guiar las sociedades humanas. Una visión valiente, que exigía fe no en las instituciones, sino en la grandeza latente de cada ser humano. Kayse fue más allá y describió el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo en el mundo. Él habló de líderes espirituales, personas comunes, de todas las naciones, que guiarían por el ejemplo y no por la imposición. Estas almas, según él, emergerían en tiempos de crisis para recordar a la humanidad de su verdadera naturaleza. No serían figuras imponentes o veneradas como ídolos, sino seres de corazón puro, cuyas acciones silenciosas inspirarían transformación. Kayse preveía que los mayores cambios no vendrían de los palacios, sino de las plazas, de los campos, de las casas simples. Un llamado para que cada uno reconociera su propio papel en la construcción de un futuro más luminoso, independientemente de títulos o cargos. La revolución sería interior y, por eso, invencible. En un trecho particularmente conmovedor, Kayse mencionó que la Tierra en sí es una entidad viva, un alma en evolución. Él decía que los cambios geológicos, los temblores, las inundaciones y los desplazamientos de los polos no eran puniciones, sino expresiones naturales de procesos de renovación planetaria. Así como el ser humano necesita atravesar crisis internas para crecer, el planeta también pasa por sus propias etapas de transformación. Para Kayse, honrar la Tierra era honrarnos a nosotros mismos, pues todo está interligado en una única telaraña de vida. Él preveía que, en el futuro, la humanidad redescubriría esa conexión sagrada con la naturaleza y aprendería a vivir en cooperación con ella, y no en dominación. Una enseñanza que hoy más que nunca resuena como un llamado urgente. En medio a las revelaciones sobre el futuro de la humanidad, Kayse hizo cuestión de enfatizar que el miedo no debería ser el motor de nuestras elecciones. Aunque tuviera visiones de tiempos desafiantes, él repetía que cada crisis traería también oportunidades grandiosas de crecimiento espiritual. Para Kayse, la humanidad no caminaba hacia un colapso final, sino hacia un despertar. El dolor sería solo la parte visible de un parto cósmico. Él encorajaba a todos a mantener la fe en la bondad esencial de la vida, mismo cuando las estructuras externas se derrumbaran. Más que protegerse de catástrofes físicas, el verdadero desafío sería mantener encendida la llama de la esperanza dentro del corazón. Y esa esperanza, según él, sería la fuerza que salvaría no solo a individuos, sino a civilizaciones enteras.
Entre las visiones más enigmáticas descritas en esta entrevista está la referencia a islas de luz que surgirían en medio a la oscuridad global. Según Cayce, serían comunidades espirituales esparcidas por el mundo, donde personas de todos los orígenes se reunirían para vivir en armonía, respetando las leyes de la vida y del espíritu. Esas islas de luz serían faros para una humanidad en transición, preservando el conocimiento sagrado mientras el viejo mundo se disolvía. Cayce alertaba que ellas no surgirían de planeamientos políticos, sino del llamado sincero de almas despiertas. Ciudades de conciencia antes de ser ciudades físicas. Una visión poética y profunda que nos invita a reflexionar. Tal vez, mismo sin percibir, ya estemos siendo llamados a construir esas islas en nuestros propios corazones. La entrevista también trajo a la luz una enseñanza fundamental sobre el propósito de la encarnación en la Tierra. Para Cayce, la vida física es una oportunidad única para integrar espíritu y materia, amor y acción, intención y realización. Aquí, en medio a los desafíos y limitaciones, el alma tiene la chance de manifestar su potencial divino. Ese proceso no es fácil y muchas veces requiere enfrentar dolores profundos y aparente separación de la fuente. Sin embargo, cada gesto de bondad, cada elección por amor en vez de miedo, fortalece la conexión con la esencia verdadera. Cayce afirmaba que la evolución espiritual no es un acontecimiento repentino, sino una serie de pequeños despertares construidos en el cotidiano. Cada día vivido con conciencia es un paso rumbo a nuestra real naturaleza inmortal. Cuando indagado sobre la naturaleza del sufrimiento humano, Cayce trajo una visión sorprendente y libertadora. Él explicó que el sufrimiento no es una punición divina, sino una herramienta para la expansión de la conciencia. Sufrimos no para ser castigados, sino para ser despertados para dimensiones más profundas del amor y de la sabiduría. Muchas veces, solo a través del dolor, conseguimos romper la cáscara del ego y ver la verdad que habita en nuestro interior. Cayce invitaba a todos a no resistir al sufrimiento de manera amargurada, sino a usarlo como trampolín para la transformación. Cada lágrima, decía él, es una semilla de luz plantada en el suelo del alma. Con el tiempo, esas semillas florecen en compasión, fe y una comprensión más amplia de la jornada eterna de la vida. En otro momento marcante de la entrevista, Cayce habló sobre la importancia de los sueños como instrumentos de comunicación entre los mundos. Para él, los sueños son puentes construidos por el alma para transmitir mensajes del inconsciente superior, o mismo de planos espirituales elevados. Cayce aconsejaba a las personas a prestar atención especial a los sueños recurrentes, a los símbolos universales y a las emociones que emergen durante el sueño. Según él, muchas respuestas que buscamos en la vigilia ya fueron entregadas en los sueños, solo esperando para ser descifradas. Entrenarse para recordar e interpretar los sueños sería, según Cayce, una de las prácticas más poderosas para acelerar el propio despertar espiritual. En silencio, mientras dormimos, el alma susurra verdades que pueden cambiar el curso de toda una vida. Cayce también abordó con mucha claridad la importancia de la meditación. Para él, meditar no era solo un ejercicio de relajación, sino un acto sagrado de reconexión con la fuente divina. En silencio, decía él, el alma puede oír lo que el barullo del mundo intenta esconder. A través de la meditación, es posible alinear el cuerpo, la mente y el espíritu, permitiendo que la luz interior guíe nuestras elecciones con más sabiduría. Cayce sugería prácticas simples, enfocadas en la respiración y en la visualización de la luz interior, sin necesidad de rituales complejos. Lo más importante era la sinceridad de la intención, buscar no respuestas externas, sino el reencuentro con la propia esencia. Según él, aquellos que hicieran de la meditación un hábito sincero, encontrarían una fuerza interior capaz de atravesar cualquier tormenta. Otro ensinamiento precioso que emergió en esta entrevista perdida fue el poder de la oración. Pero Cayce no hablaba de la oración como un pedido desesperado a un ser distante.
Para él, orar era alinear el corazón con las leyes universales del amor y de la creación. Era un acto de entrega consciente, una armonización con la sabiduría superior que guía toda la vida. Él explicaba que, muchas veces, el verdadero milagro de la oración no está en cambiar las circunstancias exteriores, sino en transformar nuestra capacidad de enfrentarlas con coraje y paz interior. Orar, por lo tanto, era una forma de recordar quiénes somos, extensiones vivas de la conciencia divina. Cada plegaria sincera, decía él, es como una semilla de luz plantada en el universo, destinada a florecer en el tiempo correcto, visible o invisiblemente. Kayse también habló sobre las señales del despertar espiritual en la vida cotidiana. Pequeños momentos de intuición aguzada, coincidencias significativas, sentimientos repentinos de gratitud o amor incondicional. Todo eso, según él, son indicios de que el alma se está alineando con dimensiones superiores. Esas señales no deben ser ignoradas o vistas como meras casualidades. Por el contrario, son toques sutiles del espíritu para recordarnos del camino verdadero. Kayse incentivaba a todos a mantener un diario espiritual, registrando sueños, insights y experiencias profundas. Esta práctica ayudaría a percibir patrones, orientaciones y respuestas que, de otra forma, podrían pasar desapercibidas. Cada vida, para él, es rica en mensajes divinos. Basta tener ojos y corazón atentos para verlas. En uno de los trechos más instigantes de la entrevista, Kayse habló sobre la existencia de civilizaciones espirituales avanzadas en otras dimensiones. Según él, hay mundos donde almas que ya trascendieron los ciclos de dolor y renacimiento viven en estados de luz y cooperación plena. Esas almas, decía Kayse, muchas veces auxilian discretamente la evolución de otros mundos, inclusive el nuestro. Él describía esas civilizaciones como sociedades basadas en el amor, en la armonía y en la sabiduría, donde el conocimiento espiritual es vivido naturalmente y no solo estudiado. Esta revelación rompe con la visión limitada de que estamos solos en el universo. Para Kayse, la vida es abundante, diversa y eternamente interligada, y el destino final de todas las almas es retornar a la plena comunión con esa gran familia cósmica. Al hablar sobre el destino final de la humanidad, Kayse trajo un mensaje de profunda esperanza. Él afirmaba que, a pesar de los desafíos y aparentes retrocesos, la Tierra está destinada a volverse un planeta de luz donde la conciencia de unidad prevalecerá sobre el egoísmo y la separación. Ese proceso llevará generaciones, tal vez siglos, pero es inevitable. Cada pequeña elección por amor, cada acto de compasión, cada pensamiento elevado contribuye para ese futuro colectivo. Kayse veía la historia humana como una larga jornada de retorno al hogar espiritual, y cada alma como una centella sagrada en ese proceso. Así, él invitaba a cada persona a ser un agente consciente de esa transformación, recordando que, mismo en los momentos más sombríos, el propósito mayor sigue intacto, la ascensión de la humanidad a su verdadera naturaleza divina. En medio a tantas revelaciones, Kayse alertó que la jornada de despertar espiritual exige perseverancia. No se trata de una transformación instantánea, sino de un proceso continuo de elección consciente, día tras día. Él comparaba el crecimiento del alma al cultivo de un jardín. Cada pensamiento elevado es una semilla plantada, cada actitud amorosa es una flor que florece. Kayse advertía que las tempestades vendrían, intentando arrancar esas flores frágiles, pero insistía que la persistencia en el bien sería siempre recompensada. Mismo cuando los frutos no fueran visibles de inmediato, el suelo del alma estaría siendo enriquecido para futuras cosechas. La verdadera victoria, decía él, no es externa, sino interna. Mantener la luz encendida mismo cuando todo alrededor parece sumergido en la oscuridad. Durante la entrevista, él también abordó la cuestión de las enfermedades físicas bajo una perspectiva sorprendente. Para Kayse, muchas enfermedades tienen raíces más profundas de lo que aparentan.
ligadas a patrones emocionales, mentales e incluso kármicos. El cuerpo físico, según él, es como un espejo que refleja los desequilibrios del alma. Por lo tanto, curar verdaderamente una enfermedad exige más que remedios. Es preciso tratar la causa interna, armonizando emociones, pensamientos y acciones. Kaiser incentivaba prácticas naturales de cura, como alimentación equilibrada, meditación, oración y trabajo interior. Su mirada compasiva veía el sufrimiento físico no como punición, sino como una invitación a la transformación integral del ser. Una visión revolucionaria que anticipa en décadas los principios de la medicina integrativa que hoy ganan espacio. Otro punto de gran impacto fue su descripción de los periodos de transición planetaria. Kaiser veía esos momentos como noches oscuras del alma, en escala colectiva, donde la humanidad sería testada en sus valores más profundos. Guerras, desastres naturales y crisis sociales serían síntomas externos de un parto interior, la emergencia de una nueva conciencia global. Él decía que en esos tiempos muchos se sentirían perdidos, desconectados y sin esperanza. Pero insistía que aquellos que mantuvieran la fe en el propósito divino, por detrás de las apariencias, serían como anclas de luz para los demás. Cada oración, cada acto de amor, cada elección por la verdad tendría un impacto mucho mayor de lo que se podría imaginar. Kaiser veía cada alma despierta como un pilar sustentando silenciosamente el renacimiento de la tierra. La entrevista también abordó un tema que pocos osaban discutir en la época: la existencia de vidas en otros planos terrestres, en dimensiones paralelas a la nuestra. Según Kaiser, lo que llamamos de realidad es apenas una fracción del vasto tapiz de la creación. Existen mundos tan próximos que se entrelazan con el nuestro, pero que solo pueden ser accedidos por frecuencias de conciencia más elevadas. Algunos de esos planos son de belleza indescriptible, mientras otros reflejan estados de sufrimiento espiritual. Kaiser veía la vida como un espectro continuo, y no como algo compartimentado. Aprender a sintonizar la mente y el corazón con las vibraciones superiores sería el primer paso para vislumbrar esas otras realidades. El despertar espiritual, por lo tanto, no abre solo los ojos del alma, abre puertas para universos enteros. En uno de los trechos finales de la entrevista, Kaiser compartió una visión emocionante sobre el futuro de las relaciones humanas. Él decía que, con el avance de la consciencia espiritual, las relaciones dejarían de ser basadas en posesión, miedo o dependencia. En el lugar de eso surgirían vínculos de alma, donde dos personas se reconocen como viajeros de la eternidad, apoyándose mutuamente en su crecimiento. Ese nuevo tipo de amor sería libre, profundo e incondicional, reflejando la propia esencia del espíritu. Kaiser veía esos vínculos no solo entre parejas, sino entre amigos, familias y comunidades enteras. La era del amor verdadero, según él, nacería cuando cada ser humano recordara que, en su esencia más pura, es hecho del mismo soplo divino que anima todo el universo. Kaiser también hizo una alerta poderosa sobre el uso del libre albedrío. Él decía que, aunque existan tendencias en el destino de cada individuo y de la humanidad, nada está totalmente escrito en piedra. El libre albedrío es el presente más sagrado dado al alma, y cada elección tiene el poder de alterar trayectorias enteras. Por eso, él insistía que nuestras acciones, pensamientos e intenciones cotidianas tienen una importancia mucho mayor de la que imaginamos. Cada decisión que hacemos alineada al amor, a la verdad y al bien mayor, fortalece el futuro luminoso de nuestra alma y del planeta. Kaiser veía el libre albedrío no como un peso, sino como una llave de liberación, un recordatorio de que, en última instancia, somos co-creadores de la realidad que habitamos, tanto en esta vida como en las muchas que aún vendrán. Durante la entrevista, él también describió la importancia de cuidar a los niños como almas antiguas en nuevos cuerpos. Para Kaiser, cada niño que nace trae consigo un bagaje espiritual único y misiones específicas a cumplir. Tratar a los niños solo como páginas en blanco sería un error grave.
Ellos precisan ser guiados con amor, pero también con respeto por la sabiduría que ya cargan internamente. Él afirmaba que en el futuro la educación verdadera sería aquella que ayudara a cada ser a recordar quién es en esencia, y no solo a adaptarse a las convenciones sociales. Preparar a las nuevas generaciones para vivir en armonía con el alma sería una de las tareas más nobles y urgentes de la humanidad. En cada mirada infantil, decía Kayse, habita una estrella en formación. Otro tema fascinante abordado fue la memoria espiritual colectiva de la humanidad. Kayse afirmaba que todos nosotros cargamos dentro de nosotros registros de experiencias vividas no solo individualmente, sino también colectivamente. Esos registros almacenados en el inconsciente colectivo influencian nuestros miedos, nuestros anhelos y nuestras esperanzas más profundas. Conectarse a esa memoria a través de la meditación, del estudio y de la práctica del amor consciente podría acelerar el proceso de cura y evolución. Para Kayse, entender que cargamos dentro de nosotros la historia de la humanidad era esencial para no repetir sus errores. Era un llamado para ser, conscientemente, constructores de un nuevo ciclo, honrando el pasado pero trascendiendo sus limitaciones. La entrevista también reveló la visión de Kayse sobre la unión entre ciencia y espiritualidad. Él preveía que, en el futuro, la ciencia validaría muchos principios espirituales que hoy aún son vistos como místicos. La comprensión de la energía, de la mente y de las dimensiones sutiles abriría nuevas fronteras de conocimiento y cura. Medicina energética, telepatía, comunicaciones interdimensionales. Todo eso, decía él, sería aceptado y estudiado con seriedad. Para Kayse, la ciencia verdadera y la espiritualidad auténtica son dos caminos que llevan al mismo destino, la comprensión de la vida como expresión de la conciencia divina. Él veía esa unión como inevitable y necesaria para el próximo salto evolutivo de la humanidad. El futuro, según Kayse, sería un tiempo de integración y no de separación. En los momentos finales de la entrevista, Kayse dejó un mensaje que resuena como un himno de esperanza para todos nosotros. Él dijo que, mismo en los momentos más sombríos, debemos recordar que nunca estamos solos. Cada alma es eternamente acompañada por presencias de luz, guías, ángeles y conciencias elevadas que nos apoyan silenciosamente. Confiar en ese apoyo invisible, buscar conexión con esa red espiritual, es una de las mayores fuentes de fuerza en tiempos de tribulación. Kayse invitaba a todos a vivir con la certeza de que el amor que nos creó nunca nos abandona. Esa fe simple, pero profunda, sería suficiente para atravesar cualquier oscuridad. En el fondo de cada noche oscura, decía él, ya palpita la promesa de un nuevo amanecer. Kayse enfatizaba que, por encima de cualquier ensinamiento, lo más importante era la práctica del amor en el cotidiano. Él decía que el conocimiento espiritual, por más elevado que fuera, de nada serviría si no fuera vivido de manera concreta. Pequeños actos de bondad, palabras gentiles, gestos de compasión, todo eso, según él, construye puentes invisibles entre lo humano y lo divino. Para Kayse, el amor no era solo una virtud, era la propia naturaleza del universo en acción. Vivir en amor era vivir en sintonía con el origen de todas las cosas. Esa era la verdadera iniciación espiritual que él proponía, no rituales secretos o conocimientos escondidos, sino la elección diaria de ser un canal vivo de la luz y de la compasión, mismo en medio a las probaciones más duras. En la entrevista, Kayse también habló sobre la importancia del silencio interior. Él decía que la sabiduría más profunda no llega a través del barullo externo, sino en el espacio sereno donde el alma puede oír el soplo divino. Crear momentos de silencio y recogimiento era, para él, una práctica tan esencial como respirar. No se trataba de aislarse del mundo, sino de encontrar dentro de sí un centro de paz imperturbable. En ese espacio sagrado, la intuición se fortalece, la mente se clarifica, y el corazón reencuentra su verdadero norte. Kayse encorajaba a todos a reservar diariamente algunos minutos para esa inmersión interior,
afirmando que muchas respuestas que buscamos fuera ya están esperando para ser descubiertas en ese santuario silencioso del alma. Otro punto revelador fue la visión de Kayse sobre el tiempo. Para él, el tiempo lineal que experimentamos en la Tierra es solo una ilusión necesaria para el aprendizaje. En niveles más profundos de la conciencia, todo acontece simultáneamente. Pasado, presente y futuro son como diferentes habitaciones de una misma casa. Al acceder a estados ampliados de percepción, es posible tocar realidades que aún no se manifestaron físicamente, pero que ya existen en potencial. Kayse sugería que, a través de la oración, de la meditación y de la elevación de la vibración personal, podemos sintonizar esas realidades superiores y traerlas para nuestra experiencia actual. Así, el futuro no es algo que simplemente acontece, es algo que podemos, de cierta forma, co-crear con nuestra conciencia despierta. En su entrevista, Kayse también compartió un profundo ensinamiento sobre la humildad. Para él, reconocer nuestra pequeñez delante de la vastitud del universo no es motivo de humillación, sino de grandeza espiritual. La verdadera humildad nace del entendimiento de que somos parte de algo infinitamente mayor y que nuestra vida tiene un sentido sagrado dentro de ese gran misterio. Kayse alertaba contra el orgullo espiritual, la trampa de pensar que el conocimiento o la experiencia superior tornan a alguien mejor que los otros. Él afirmaba que cuanto más elevada es el alma, más simple, compasiva y humilde ella se torna. El verdadero maestro espiritual es aquel que sirve, que ama silenciosamente y que ve en cada ser humano la centella de lo divino. En una de sus últimas declaraciones en esa entrevista perdida, Kayse dejó un consejo que resuena con fuerza hasta hoy. Busquen la luz. No importa cuánto la noche parezca larga, ni cuánto las tempestades parezcan furiosas. La luz está dentro de ustedes, esperando ser descubierta. Él recordaba que la verdadera jornada espiritual no exige perfección, sino sinceridad. Cada caída, cada error, cada lágrima puede tornarse escalones para la ascensión, si son enfrentados con coraje y amor. Kayse enseñaba que la búsqueda por la luz es la mayor aventura del alma, una búsqueda que transforma, purifica y al final revela aquello que siempre estuvo allí, nuestra naturaleza eterna, luminosa e indestructible. Encerrar esa entrevista fue, según los relatos, un momento cargado de emoción. Kayse, con su voz calma y profunda, agradeció la oportunidad de compartir esas verdades que ardían en su corazón. Él sabía que no todos estaban listos para oír, pero insistía que las semillas lanzadas hoy germinarían en el tiempo correcto. Su mensaje final era clara. Cada alma es una embajadora de la luz en la tierra, y cada gesto de amor verdadero reverbera a través de los siglos. La entrevista terminaba no como una despedida, sino como una invitación silenciosa. Una invitación para que cada ser humano asumiera la responsabilidad de iluminar el propio camino, y al hacerlo, ayudara a iluminar también el camino de los otros. La verdadera revolución, decía él, siempre comienza dentro. Después de décadas de esquecimiento, el contenido de esa entrevista resurge como un tesoro espiritual perdido. En un mundo tan sediento por respuestas, las palabras de Kayse suenan como un llamado urgente para reconectar nuestra vida a lo sagrado. No se trata apenas de conocer profecías o misterios ocultos, sino de permitir que esas verdades toquen nuestra alma y nos transformen por dentro. Hoy tenemos el privilegio de oír aquello que fue mantenido en silencio por tanto tiempo. Que esa oportunidad despierte en nosotros el coraje de buscar más, amar más y vivir con un propósito más elevado. Al final, como Kayse enseñaba, el alma no busca por glorias pasajeras. Ella anhela por la comunión eterna con la fuente de todo amor. Y ahora que esas palabras llegaron hasta usted, pregúntese, ¿qué siente su alma al oírlas? Tal vez sea un leve escalofrío, un recuerdo adormecido o un susurro suave en el fondo del corazón. No ignore ese llamado. Él es más antiguo que este mundo
y más real que todo lo que sus ojos ya vieron. Kaise decía que el verdadero conocimiento no es algo que se aprende, sino algo que se recuerda. Si algo dentro de usted se encendió a lo largo de esa jornada, sepa que no es por acaso. Usted también hace parte de esa gran red de conciencias despiertas que silenciosamente están ayudando a construir el futuro de luz previsto hace tanto tiempo. Nada es por acaso, especialmente el momento en que ciertas verdades llegan hasta nosotros. Si ese mensaje resonó en su corazón, permita que ella no termine aquí. Compártala con aquellos que usted siente que también están buscando algo más profundo. Deje su me gusta y suscríbase al canal para que podamos juntos mantener esa llama encendida. Cada nuevo buscador que llega fortalece esa corriente invisible de luz que Kaise vio en sus visiones. Vamos a mantener viva esa herencia espiritual, trayendo esperanza, sabiduría y amor para un mundo que tanto precisa. Usted es parte esencial de ese despertar. Que esta no sea apenas más una historia olvidada, sino el inicio de una transformación real, silenciosa y poderosa, que comienza dentro de cada uno de nosotros. Edgar Cayce dejó como legado la certeza de que, a pesar de todo el dolor y confusión que podamos enfrentar, la esencia de la vida es amor. Que este video sea más que información, que sea una semilla plantada en su corazón. Y que a partir de este momento, usted pueda caminar con más fe, con más serenidad y con la certeza de que nunca está solo. El futuro de la humanidad, según Cayce, es luminoso. Y cada pequeño gesto que nace del amor verdadero es una estrella más encendida en ese vasto cielo espiritual. Gracias por haber caminado hasta aquí con nosotros. Que la luz que Cayce vio brille ahora dentro de usted y que nunca más se apague.